Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio de presentación de resultados de Barómetro Ocaña. Agradecemos sinceramente su presencia y el haber aceptado esta invitación. Nos reúne hoy un ejercicio que busca comprender con datos cómo está pensando la ciudadanía en el municipio frente a temas claves como la gestión pública, la confianza institucional, la seguridad y las dinámicas sociales. Más que una presentación de cifras, este es un espacio para leer el momento que vive Ocaña y abrir una conversación informada sobre lo que estos resultados nos están diciendo. Para el desarrollo de la jornada, iniciaremos con unas palabras institucionales. Posteriormente, se realizará la presentación de los principales resultados del Barómetro Ocaña. Luego, contaremos con las intervenciones de 3 invitados especiales, quienes harán una reacción a los hallazgos desde su experiencia en estudios de opinión pública y ciencia política. Finalmente, abriremos un espacio de conversación para escuchar reacciones y comentarios por parte de los asistentes. A continuación, invitamos al profesor Martín Humberto Casadiegos, director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad, quien nos dirigirá unas palabras de apertura. Bienvenido, doctor Martín. Muy buenas tardes a todos los acá presentes, secretario de Gobierno, a todos los miembros de esta distinguida sala que hoy nos hacen la gala de acompañarnos en este proceso de socialización a través del cual expondremos los resultados del barómetro, pero más allá de exponer los resultados del barómetro, lo que buscamos nosotros es entender un poco la dinámica social en la cual nosotros a través del tiempo nos hemos venido desarrollando. El barómetro, un instrumento que ha venido siendo acompañado por parte del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes desde el año 2019, recopila un conjunto de datos que nos ayudan a entender un poco la dinámica social y cómo piensan los ocañeros. Un ejercicio que de una u otra forma ha estado de alguna forma inmerso única y exclusivamente por parte de la comunidad académica, pero que lo que buscamos hoy es que tenga un impacto más allá de nuestras aulas, más allá de nuestros estudiantes y se convierta en un verdadero insumo para la producción de políticas públicas. Hoy nos acompañarán en este conversatorio 3 expertos del más alto nivel que nos ayudarán a comprender los datos desde la dinámica académica, pero buscando la aplicación del mismo. De verdad que para nosotros, como comunidad académica, como investigadores del barómetro, es un honor poder contar con ustedes y poder brindarles estos datos con una manera clara, sencilla, pero que a su vez nos ayuden a comprender un poco las diferentes dinámicas sociales en las cuales como ocañeros nos encontramos envueltos. Para nosotros de verdad es un gusto y un agrado poder compartir estos escenarios y de verdad que ustedes puedan escuchar y comprender el alcance de lo que se ha venido haciendo desde el año 2019 hasta la fecha. Es un ejercicio que busca trascender más allá de la academia y busca tener un impacto real en la política pública y comprender la dinámica social de esta región y subregión del Catatumbo. Todavía nosotros nos encontramos en los sueños de lograr un barómetro Catatumbo que pueda tener una lectura desde los diferentes municipios y nos ayuda a comprender desde el nivel nacional cómo este escenario territorial y esta subregión puede convertirse en un verdadero laboratorio de paz. Por ello, para nosotros este ejercicio que hemos venido realizando desde el año 2019 es de verdad supremamente importante y esperamos que sea provechoso para todos ustedes y para las autoridades que aquí nos acompañan. Esperemos nosotros que lo que vamos a discutir de verdad logre calar no solamente en nuestros estudiantes, sino también en la administración y en la sociedad civil como un verdadero insumo en la transformación social de nuestra queridísima Ocaña. Muchas gracias.
Seguidamente, invitamos a la profesora Lisbeth Jaime, directora del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad, quien nos compartirá unas palabras especialmente sobre los retos y el valor de este tipo de ejercicios. Bienvenida, doctora Lisbeth. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Reciban un cordial saludo. Es un verdadero gusto contar hoy con la presencia de autoridades, representantes institucionales, periodistas, estudiantes y ciudadanos en general, en este espacio de diálogo y construcción colectiva. Nos convoca la socialización de los resultados del proyecto de investigación Barómetro Ocaña, que es del grupo GISOJU del Programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Un ejercicio que busca comprender con rigor académico la opinión pública de los ocañeros en temas fundamentales para el desarrollo territorial, como la seguridad, la confianza institucional, la cultura de paz, entre otros. Quisiera destacar que el año pasado logramos, con gran esfuerzo, la verdad, la aplicación de 711 encuestas en el municipio de Ocaña, lo cual contribuye una base empírica robusta para el análisis que hoy presentamos. Este logro no habría sido posible sin el compromiso de nuestros docentes y nuestros estudiantes, quienes fueron pieza fundamental del proceso. Los estudiantes participaron como encuestadores, fortaleciendo desde su formación el vínculo entre la academia y la realidad social. Este proyecto no es un esfuerzo aislado. Con esta completamos ya 4 ejercicios del barómetro en el 2019, 2021, 2023 y el 2025, lo que nos permite no solo tener una fotografía actual de Ocaña, sino también identificar tendencias y transformaciones sociales. Asimismo, es importante resaltar que el estudio se logró bajo estándares metodológicos rigurosos, alineados con buenas prácticas internacionales y en cumplimiento de lineamientos académicos que garantizan la calidad y la confiabilidad de los resultados. Más allá de las cifras, el barómetro es una herramienta para la toma de decisiones informadas, el fortalecimiento institucional y la construcción de una sociedad más consciente y participativa. Quiero expresar un agradecimiento especial al profesor Miguel García Sánchez y a todo el equipo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, quienes, sin conocernos en un inicio, esto es en el 2019, confiaron en nuestro proyecto y nos han brindado su apoyo en la ejecución de sus 4 versiones, permitiéndonos además construir con ellos unas relaciones académicas fuertes. De igual manera agradezco a los invitados especiales, al doctor Daniel Montalvo, director de operaciones del Centro para la Democracia Global de la Universidad de Vanderbilt, al profesor José Federico Pino de la Universidad de Faxford, Ecuador. Esperemos que estos hallazgos sirvan como insumo para el diálogo, la reflexión y sobre todo para la acción social. No quiero extenderme más para que podamos pasar a lo más importante, conocer los resultados de esta investigación. Muchísimas gracias. A continuación, damos paso a la presentación de resultados Barómetro Ocaña. Queremos agradecer al Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes por su acompañamiento técnico permanente en el desarrollo del proyecto. La presentación de resultados estará a cargo del profesor Dairon Reyes, investigador y profesor del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas. Bien, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos, que estén acá compartiendo este espacio académico y que nos interesemos por un tema crucial, y es poder ver cómo piensan los ocañeros. En general, este es un estudio que es importante en la medida en que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a tener datos que nos sirvan para tomar decisiones. Tenemos una buena cantidad de políticos que usualmente durante buena parte de los años toman decisiones por nosotros a través del sistema democrático, porque así se propone,
pero queremos brindar herramientas para que esas decisiones se acerquen más a lo que piensa el ocañero promedio. Digamos que desde esa lógica nos hemos encomendado en una tarea clave, y es poder hacer encuestas que permitan conocer de cerca las opiniones de los ocañeros y las ocañeras. Así que quiero agradecerle especialmente a la administración municipal, al secretario de gobierno y a las autoridades presentes en ese espacio, a nuestros estudiantes, por interesarse en esa conversación académica, a los profesores también por hacerlo posible, el profesor Miguel García Sánchez, que se encuentra en la sala virtual y que nos ha acompañado durante ese trayecto. No es fácil hacer encuestas desde el año 2019, además recuerden que se nos atravesó una pandemia en la realización de este estudio y que no es nada sencillo sostener un proyecto de investigación durante más de 7 años, ¿no? Contando diseño y todos estos tiempos. Pero la buena voluntad y la capacidad de nuestros estudiantes y del grupo de docentes nos ha llevado a que este proyecto hoy sea una realidad y comenzamos a leer tendencia. Casi siempre la semblanza que me gusta dar cuando hablamos de una encuesta es una fotografía. O sea, una encuesta es una fotografía. Toma la imagen de un momento clave para la población. Ahora, esta es una fotografía que si queremos pensarlo desde la teoría, tiene muchos, digamos, gran calidad, o sea, muchos píxeles. Y si la acercamos, tiene, digamos, alta fidelidad porque nos permite ver en esencia durante 4 muestras cómo se comporta, cómo es el comportamiento político de los ocañeros. Ese alcance, y aquí me toca ser poco modesto, honestamente no hay ninguna encuesta longitudinal en la región que tenga la calidad técnica de esta. Y en ese sentido eso lo hace valiosa y es muy importante que sepan que estos hallazgos verdaderamente representan el pensamiento social, verdaderamente se acercan un poco a esa idea. Y como imagen, ustedes saben que en una imagen, en una fotografía a veces quedamos bien y a veces no quedamos tan bien, ¿no? Puede pasar, hay limitaciones en las que debemos ser honestos y que de repente, pues, para eso existe el margen de error. Y esa limitación, digamos, quiero decirlo propiamente, esa presentación que voy a hacer no es exhaustiva. Es decir, no contiene todas las variables del instrumento, eso nos tomaría quizá muchísimo más tiempo. Voy a hacer una presentación corta que sea más cercana a lo comparable. Es decir, agarrar como si ustedes echaran en una bolsa ocañeros colombianos y sacamos una muestra y vemos cómo piensan políticamente esos dos lados del espectro ideológico, ¿sí? Desde diferentes sectores del país. Puede ser una idea desde el centro y cómo se vive en la periferia, en una ciudad intermedia, ¿no? En una ciudad intermedia que es Ocaña, que tiene comportamiento de ciudad en unas cosas y comportamiento de pueblo en otras. Entonces, esa dualidad va a ser permanente durante la presentación de esos resultados. Voy a compartirles un QR si quieren seguir los datos desde su celular. Es decir, no solamente, a lo mejor los que están en los laterales, les funciona seguir los datos de manera específica y diferente un poco a lo que yo vaya a presentar, ¿no? En términos de que lo pueden observar, le toman un capture, lo suben a Instagram y nos etiquetan, dicen qué maravilla estos resultados. No, mentira, eso es publicidad política no paga. Bien, publicidad académica, sí, la política, que estamos en un momento, una coyuntura interesante y que vamos a decir cosas sobre, naturalmente vamos a hablar de ROI, que está muy alto en las encuestas. Mentira. Ocaña 2025. Ahora, primero parecería un error, ¿cómo presentamos los datos en 2026 de 2025? Bueno, el diseño de la encuesta propone que tomamos una serie de semanas y hacemos el ejercicio, y bueno, el análisis de esto comprenderán, siendo una fotografía de tan alta calidad, toma bastante tiempo desarrollarlo. Hemos hecho muestras desde 2019, 2021, 2023, 2025. Hay una diferencia en términos de la cantidad de muestras. En 2019 fuimos bastante generosos, 1057 encuestas, cuando para Leer Colombia se hacían 1200. O sea, nosotros hicimos casi un censo, llegando a muchos sectores diferentes de Ocaña. En 2021 probamos telefónica, 2023 última sección telefónica y 2025 volvemos a la entrevista cara a cara. Es una muestra
más pequeña, pero sigue siendo altamente representativa. Y aquí lo van a ver en ese mapa. Fíjense ustedes, está todo Ocaña, la mayoría pues zona urbana, vemos ahí, y cada puntico que viene es una encuesta realizada. Entonces, hay un despliegue porque lo que hacemos es dividir Ocaña en al menos de 12 a 16 sectores. 12 a 16 sectores y distribuimos entonces 212 manzanas. Los estudiantes se ubican, o el encuestador, nosotros decimos que tenemos los encuestadores más formados del país, porque son estudiantes de 9º y 10º semestre, se ubican en la manzana indicada de manera georreferenciada y comienzan a encuestar aleatoriamente en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? En diagonal, o tratando de no encuestar casas juntas, porque usualmente uno con el vecino piensa políticamente muy similar, y tratando de saltar, y de esa manera logramos esto. Ahora, 711 entrevistas parece poco, pero esa persona que respondió en la casa representa un hogar. Entonces son 711 hogares los que tratamos de leer entre octubre y noviembre del año pasado. Ya ahora voy a usar el otro micrófono. Ya el alcalde estaba posesionado y bueno, cuando hablé con el alcalde lo que le dije es, lo bueno de hacer esta medición es que ya había pasado su luna de miel, ¿sí? Como si los alcaldes tienen un momento cuando entran un espacio digamos, donde tienen alta favorabilidad social y luego eso se va diluyendo y diluyendo y diluyendo hasta el punto donde queden, ¿no? Algunos con mayor favorabilidad y otros con menos, pero este momento, esta coyuntura, pues ya nos habla de una madurez en función del desarrollo de la entrevista. El cuestionario tiene 230 preguntas, 62 minutos en promedio duraron los encuestados, todas las encuestas presenciales y lo que mencionaba anteriormente, y es que también tenemos encuestas rurales, y eso es importante. Hicimos encuestas en Otaré, Aguas Claras, Buenavista, La Ermita y Pueblo Nuevo. Se nos quedó por fuera Floresta esta vez, pero entenderán ustedes que el reto, el desafío con los rurales es complejo. Vamos a los resultados propiamente, y aquí vemos un cambio importantísimo. Declina un poco la corrupción, o bueno, un poco no, bastante, en términos de aparecer o dominar como el problema central identificado por los ocañeros. Deja de ser la corrupción una preocupación permanente, y eso ya nos dice algo, o nos dice mucho en función de cuál va a ser la preocupación permanente de los ocañeros. Y aparece de manera muy fuerte el problema de la delincuencia o el crimen organizado. Es decir, en términos generales, y eso, la tendencia de la serie de años que hemos tomado, nos demuestra que al menos 38.8% de los ciudadanos identifican la seguridad como el problema más grave, sin olvidarnos que la siguiente línea es violencia y conflicto armado. Quizás si alguien de Bogotá intentara leernos, diría que el principal problema es conflicto armado, por ejemplo. Pero cuando uno lee una ciudad intermedia como Ocaña, aparece este dato que me parece que no es menor y que dice cosas interesantes. Este mismo resultado, trabajado en términos de diferencia de sexo, pues nos da algunas ideas. Cuando ustedes ven esas, digamos, voy a decirlo así en términos más castizos, esas paticas que salen del punto principal, es el intervalo de confianza. Cuando se traslapan, estadísticamente no hay una diferencia, pero por lo menos en la corrupción, históricamente en todos los resultados del barómetro, parece que los hombres dicen más corrupción que las mujeres. ¿Esto a qué nos llevaría a pensar a nosotros? Pues hay varias maneras de interpretarlo. Una, y la más directa, puede ser que los hombres están más asociados con cargos políticos y las mujeres con cargos domésticos. Y esta visión de las cosas podría ser que unos señalen más la corrupción que otros. Pueden creer o no pueden creer a mi teoría, pero tenemos el dato para compartir y conversar. Servicios públicos, bueno, no me voy a detener mucho en esto y voy a ir pasando. ¿Son los ocañeros de derecha o no son de derecha? Pues resulta que lo que nos muestra los datos en términos de ideología política es en este momento un incremento de la centroderecha en la ciudad en relación a los datos anteriores y una reducción significativa de la izquierda. La izquierda se va diluyendo, obviamente
tenemos que convivir con un probable repunte que sea en este último momento, digamos, claro, es Barómetro hoy y ayer fue Inbamer diciéndonos que la izquierda está muy alta, ¿no? Entonces, esa aparente contradicción lo que nos debe hacer entender es que la fotografía social de Ocaña, quizá lo que hay es un descuento de la izquierda, un repunte de la derecha, pero fíjense ustedes cómo funciona cuando comparamos Ocaña y Colombia. El puntico verde es Ocaña, el rombo gris es Colombia. Fíjense, la derecha en Ocaña es mucho más fuerte y significativamente diferente a Colombia. O sea, sí somos más de derecha que el colombiano promedio. Eso ya nos dice cosas, ¿no? Y eso dice por qué también hacemos el diagnóstico de la seguridad como el más importante. Eso podría tener una relación. Si para nosotros la seguridad está siendo muy relevante, es probable que tengamos una tendencia social a favorecer el orden, que es una perspectiva propiamente asociada a la derecha. Y en términos de izquierda, fíjense ustedes que la diferencia es estadísticamente significativa, o sea que sí somos menos de izquierda que el colombiano promedio. Y aquí traté digamos, le preguntamos a la gente, ¿considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace 12 meses? Y a esa pregunta, pues encontramos cosas particulares. Baja la gente que dice que es peor, los que dicen que la economía está igual, pues digamos, aumentan un poco, y quienes dicen que la economía está mejor también aumenta. Pero lo que traté de entender con la siguiente slide es, bueno, quienes dicen que es peor la economía son los de la derecha. Fíjense ustedes, el porcentaje de peor, la derecha es significativamente diferente al porcentaje de mejor que dice la izquierda. O sea que aquí tenemos una dualidad interesante. Los de izquierda creen que el país está económicamente mejor y los de derecha creen que está económicamente peor. ¿Quiénes tienen la razón? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo esto es que estamos midiendo a partir de nuestros sesgos un estatus social económico. Entonces, eso es bastante interesante, llamativo, y bueno, es una relación o una correlación que encontré. Correlación no siempre es causalidad, pero nos ayuda a leer o a entender los datos. Habría que pues hacer el ejercicio en términos de Colombia y ver si esto se mantiene, pero el tiempo nos apremia. El apoyo al sistema democrático, lo que vemos es que hay una caída simultánea en el apoyo y la satisfacción con la democracia, y es una señal de alarma, a una mención especial, ¿no? No sé si estamos deseando quizás sistemas menos democráticos, un poco, no sé si de autoritarismo. Hay una distinción analítica aquí importante. Una cosa es estar insatisfecho en cómo funciona la democracia, es decir, una evaluación de desempeño, y otra es dejar de creer que es el mejor sistema, el apoyo normativo, que son las dos cosas que se evalúan con esas preguntas. Si ambas bajan, como es el caso de la relación entre 2023 y 2025, es una señal de que el suelo institucional puede estarse fragmentando. Pues nosotros en el mundo del derecho y en el de la ciencia política trabajamos con algo que se llama Estado. Si la gente deja de creer o se baja las medidas de apoyo sobre el Estado, pues puede que estemos ante una crisis, y cuando hay crisis usualmente aparecen los outsiders. Esta gente que se dice yo soy contra el sistema, pero claro, voy a ser parte del sistema, me interesa electoralmente el sistema, pero vamos a romperlo desde adentro, ¿no? Entonces, ojo caña, porque electoralmente si se reduce el apoyo de la democracia como sistema, si hay ese juego de escenarios, puede que la búsqueda electoral próxima nuestra esté asociada a alguien que quiera romper el sistema y que diga soy enemigo del status quo. Pero bueno, vamos a valoraciones de confianza institucional. Fíjense ustedes, durante todos estos años, evaluar estas instituciones y otras, como el sistema de justicia, el Congreso y la alcaldía. Ahí tenemos varios momentos, ¿no? Pues el sistema de justicia es muy interesante para nosotros, porque es lo que usamos a diario, bueno, nos permite hacer algunas lecturas, pero fíjense ustedes lo que yo llamo el efecto Emiro, ¿no? El efecto Emiro es el disparo que hay en la confianza institucional de parte de los ciudadanos hacia esta administración, ¿sí? Hay una visión absolutamente diferente en términos de cómo la califican. Ahora, siempre me gusta decir, cuando la gente dice confío en una institución,
la gente no está calificando necesariamente la institución en términos de desempeño. Y ya mis estudiantes lo saben porque los debo tener cansado con esto, ¿no? La cosa es que cuando dicen confianza es una medida de relacionamiento y parece que esta última alcaldía ha logrado conversar un poco mejor en la diada Estado-sociedad. Y esa relación que va siendo cada vez más armónica hace que haya un repunte muy interesante en términos de confianza institucional. Y bueno, a todos los evaluamos, ahí está Miriam, ahí está Samir y ahí está la entrada propiamente de Emiro y el efecto Emiro, que me parece a mí puede estar descrito por los últimos 2 momentos y parece que en este último momento muy bien. Ahora, que le vaya bien a uno en confianza no quiere decir que le vaya bien a uno electoralmente, ¿no? Digamos, eso es un poco un paso más allá. Y aquí está la calificación, es la primera vez que hacemos esta pregunta, calificándole al alcalde propiamente y de manera directa, ¿no? Le preguntamos a la gente, hablando en general acerca del papel del gobierno local, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el alcalde Emiro Cañizares Plata es bueno, regular o malo? Bueno, 62%, regular 32,8% y malo 5,2%. Hay una muy buena calificación para el alcalde y eso es pues interesante, ¿no? Y creo que es un insumo importante. Cuando la gente confía quiere decir que las políticas públicas pueden hacerse realidad. Y lo que me llama la atención es que es un alcalde que entra con un voto altamente polarizado. O sea, es un escenario electoral de tantos candidatos que gana una mayoría pequeña, ¿sí? Y esa mayoría pequeña comienza a construir confianza o legitimidad desde la crisis. Es que uno entra en crisis si es una mayoría pequeña la que lo elige. Entonces, en ese sentido, hay pues un trabajo al menos interesante y no sé si esto tenga relación o no con la desaparición o un poco la reducción de la corrupción como problema. Bien, otras instituciones. La policía parece mantenerse dentro de la tendencia, logra mejorar, pero no logra mejorar significativamente cuando uno compara esos 2 o esos 4 momentos, ¿no? Y la Iglesia Católica es hoy en día la institución con mayor credibilidad social, ¿sí? Medimos iglesias como medimos instituciones, porque recuerden que las instituciones no son solamente las que conforman la lógica de Estado. Las instituciones son el conjunto de reglas que nos permiten ponernos de acuerdo sobre cosas. Y ahí está también, entonces, la Iglesia Católica. O sea que en la Iglesia Católica y en las iglesias en general, que lo vamos a ver, se dan los mensajes más importantes que escuchan los ocañeros. Y eso es muy relevante. Los partidos políticos están mal como siempre, muy bien, y las Fuerzas Armadas moviéndose un poco en términos de que parece que tenían alta credibilidad en 2023 y vuelven y bajan en 2025. Ahora los 2 partidos más importantes del país. Bueno, los partidos siempre les va mal en general. Históricamente los partidos han estado altamente asociados a las élites y aquí encontramos que los 2 partidos que más representan a los colombianos están en crisis en Ocaña, porque parece que no representan muy bien a esas mayorías. Está el Pacto Histórico y el Centro Democrático, los 2, incluso con un nivel de confianza similar. O sea, parecería que el discurso de la derecha es altamente efectivo, pero no en el papel o no personificado a través del Centro Democrático. Eso sería una dualidad ahí posible. Bien. Y este sí es un insumo importantísimo. ¿Qué tanto confía la gente en su gente? Fíjense ustedes ese resultado, porque es que uno solo construye políticas públicas cuando la gente confía en su comunidad. Cualquier política pública de seguridad, por muy ambiciosa, capaz, ahora, bueno, todos van a comenzar a hablar de cámaras de seguridad, vamos a meter 400 policías. Entonces, la diferencia entre presencia del Estado y presencia funcional del Estado. Si uno no implica a la ciudadanía que es capaz de confiar en su vecino, y fíjense ustedes que esto es lo que les digo, una ciudad con comportamiento de pueblo. En las ciudades usualmente la confianza intracomunitaria es baja. Y fíjense ustedes aquí la comparación entre Colombia y Ocaña. ¿Qué hace que la gente confíe? Pues bueno, la gente siente que todavía su vecino es importante, su vecino es parte de la comunidad y puede confiar en su vecino para resolver cosas. Entonces este es el insumo más importante que uno tiene para diseñar políticas públicas, que la gente pueda confiar en sí misma. Pues si la gente confía, por ejemplo, sobre el problema de seguridad, pues hay más probabilidades de denuncia.
y eso es fundamental. Entonces lo que hay que hacer es que organizar a la gente sobre una variable que no está, por ejemplo las juntas de acción comunal. Parece que las juntas no canalizan igual los intereses de la población en Ocaña versus el Catatumbo, y eso es interesante, o sea que hay que inventarse otra forma de que la gente se organice y que valorar ese ejercicio de confianza para que la gente tenga más probabilidad de denuncia y el problema de seguridad pueda al menos mitigarse, ¿no? ¿Cuál es el sistema de asistencia o digamos asistencia a reuniones en general? La gente no va a ver partidos políticos, no le interesa mucho. Las juntas de acción comunal siguen siendo, fíjense ustedes, el tema de frecuencia de juntas es muy bajo, asistencia a las juntas, implicación en las juntas, están en crisis, ojalá que con estos nuevos mandatos encuentren mejor cohesión, ¿no? Y fíjense que en las iglesias están los mensajes más poderosos, o sea que allá en las iglesias es donde hay que pegar pósters sobre seguridad y sobre confianza. No es una invitación a eso, pero sí para entender dónde se dan los mensajes más poderosos para la gente, y eso es muy relevante. Los servicios religiosos y el diálogo religioso conservador es muy importante para el ocañero. Califiquemos al presidente Petro. Bueno, aquí conversamos entre Ocaña y Colombia sobre la calificación del presidente Petro. ¿Diría usted que el trabajo que está realizando el presidente Petro es bueno, regular o malo? Hay una diferencia en términos de bondad, donde el colombiano promedio, fíjense, favorabilidad casi el 30%, si sumamos el margen de error, o sea que estamos bastante bien el año pasado midiendo esto. Bueno, estamos tomando los resultados del barómetro Colombia 2025, ¿no? Para este ejercicio. Y en Ocaña la calificación sobre bueno es significativamente y estadísticamente diferente en términos de calificarlo como malo. Y en regular también gana, o sea que la calificación al presidente Petro no le va muy bien acá en Ocaña, en tema de calificación. Y comparamos a Duque y a Petro en términos de si la gente votaría por el candidato que ellos propongan, ¿sí? Fíjense ustedes, con Duque parece que no votarían 37.1% y con Petro se reduce, o sea que la gente está más interesada en participar hoy, lo cual es interesante, ¿no? En términos estadísticos. Y fíjense ustedes, ¿votarían por un candidato diferente al del gobierno? Pues 56.7% de los ocañeros dicen que votarían por un candidato diferente al que propone el gobierno actual. O sea que ya saben cómo le va a ir al amigo este que lee bastante papelitos. Bueno, vamos a la seguridad. Seguridad como problema. Fíjense ustedes, la gente en Ocaña y en Colombia en general siente que la seguridad va peor. Y en Ocaña hay una diferencia, digamos, es superior, pero no es estadísticamente significativo, pero en general la gente califica como que la seguridad va peor en los últimos 12 meses. Es una calificación general. ¿Y quiénes amenazan la seguridad? Pues aquí no hay mucha diferencia entre Colombia y Ocaña. La delincuencia común. La delincuencia común es la amenaza permanente de la gente. Quizá nosotros, o si alguien nos lee desde afuera, pensaríamos que el conflicto armado podemos sobredimensionar el papel del conflicto armado, pero aquí hay un tipo de violencia urbana que la gente identifica y que hay que confrontar, atacar. Fíjense ustedes cómo se ha comportado la confianza en la policía en estos últimos años. No ha sido muy diferente en términos de Colombia y en términos, o sea, el ocañero confía igual que confía el colombiano, pero el ocañero califica peor la policía que la calificación del colombiano. Le preguntamos a la gente, suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía, ¿cuánto tiempo cree que la policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera a mediodía? Y la mayoría de las personas dicen que más de 1 hora o no llegaría. Más de 1 hora o no llegaría. Fíjense ustedes ese diagnóstico, porque habla de una institución en la que la gente confía igual que en Colombia, pero que califica peor que en Colombia. Y de ese dato vamos a darnos cuenta acá. Es significativamente superior la gente que en Ocaña dice que la policía demora más de 1 hora en llegar a su casa o que nunca llegaría, y fíjense que en menos de 30 minutos son más los colombianos que dicen que llegaría en 30 minutos que los ocañeros que dicen esa opción. Y eso es una calificación importantísima, porque una cosa es confiar y otra cosa es calificar desempeño. Bien, probabilidad de denuncia. Entonces,
Pero este dato es interesante porque más de la mitad de los ocañeros dicen que ante un hecho de violencia podrían denunciar, reportar el delito. Entonces, hay que trabajar en afinar la relación sistema de justicia y policía para que la denuncia, la correlación de la denuncia con la probabilidad de efectividad de la policía pueda aumentar y puedan correlacionarse. Pero bueno, eso es en general algunos atisbos. Al acuerdo de paz le fue mal. Hoy seguimos midiendo el acuerdo de paz, parece que pues, redundamos en esto, pero seguimos midiendo el acuerdo de paz en términos de si la gente quiere negociar o si la gente quiere usar la fuerza para resolver el conflicto armado. Bueno, ahí vemos unos aumentos en el tema del uso de la fuerza que van a ser muy interesantes porque van a poner seguramente la agenda, el discurso en estos días de campaña presidencial. Fíjense que, y aquí es curioso porque los ocañeros hay más ocañeros que prefieren negociar con la guerrilla. Ojo, aquí cambia el actor cuando medimos disposición a negociar o uso de la fuerza. Fíjense ustedes lo que pasa cuando decimos negociar con la guerrilla, la gente dice, bueno, con la guerrilla se puede negociar. Hay mayor disposición a la negociación en Ocaña que en Colombia. Eso parecería contraintuitivo frente a todo lo que hemos dicho. Pero fíjense ustedes, cuando cambiamos el actor, no le preguntamos a la gente, negociar con la guerrilla, no, negociar con el clan del Golfo, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, la disposición a negociar digamos, es igual en términos de Colombia, pero fíjense ustedes que es menor en Ocaña. O sea, la gente dice que hay más probabilidades de denuncia que uso de la fuerza militar. Bueno, entonces es interesante porque en Colombia en general la gente sí castiga y dice, bueno, necesitamos con un actor y otro una modalidad diferente. Bueno, sobre eso hay un experimento muy bueno que el profesor Miguel les podría contar mejor que yo. Y el apoyo al acuerdo de paz se reduce. Eso le preguntamos a la gente, si el acuerdo de paz de 2016, hasta dónde lo apoyan de 1 a 7, tomamos los valores importantes de aprobación o de apoyo al acuerdo, y en este caso nos da 36.4, que es parecido o es el mismo estadísticamente el de Colombia que el de Ocaña. Bien, pero fíjense ustedes, cuando nos adentramos propiamente sobre las cifras del acuerdo de paz encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, que la gente está dispuesta a tener vecinos como excombatientes, ¿sí? O excombatientes como vecinos, mejor, ¿sí? Y eso es importante, la disposición a tenerlos como vecinos, es decir, baja el acuerdo de paz, pero simultáneamente la disposición a tener excombatientes como vecinos aumenta, compañeros de trabajo o que su hijo estudie con hijos de excombatientes en el colegio. O sea, una sociedad aparentemente más tolerante. Y fíjense, cuando hablamos de tolerancia, ¿qué pasa aquí? Tener a un venezolano como vecino, en términos de migración, de lectura de migración, fíjense ustedes este efecto brutal, es un salto mortal en el que la gente comenzó a decir, podemos tenerlos como vecinos, no pasa nada. ¿Y por qué el dato es interesante? Pues porque hace muy poco nos parecía grave tenerlos como vecinos. Y ya hoy tenemos un indicador de mayor tolerancia. En temas de género, fíjense que hay un disparo, pues, le preguntamos a la gente cuál de las siguientes formas de violencia contra la mujer cree usted que es más común en su barrio: violencia física, abuso sexual, maltrato emocional, psicológico o abuso económico. Y aumenta el maltrato emocional. Creemos que esto puede estar altamente relacionado con mayor pedagogía sobre lo que es efectivamente maltrato emocional. Cuando la gente es capaz de identificar y dice, uy, esto que me está pasando es maltrato emocional, entonces dispara el indicador. Y eso es importante. Podría ser, ¿no? Digamos, en términos estadísticos habría que sumarse más. El índice de posesión de bienes. Le preguntamos a la gente si en su casa tiene nevera, celular, lavarropa, moto, agua potable, cuarto de baño, computador, servicio de internet. Hicimos un índice de posesión de bienes y Ocaña es el tío rico de la región, no, el primo rico. El primo que tiene mayor capacidad que los demás. Pues claro, comparándolo con Acarí, Tibú, Ábrego, El Tarra, donde hemos hecho encuestas. O sea, yo me colgué de todas esas encuestas para poder comparar estas dos cosas y ver que efectivamente en Ocaña la gente tiene mayor acceso a bienes que en el resto de estas comunidades. O sea, somos el primo rico, pero tenemos problemas como los otros primos menos ricos, para no decir pobres. Bien. Y fíjense, en el índice de posesión de bienes nos va mejor aparentemente que
que Colombia. Ahora hablemos de religión. Aquí tenemos un repunte de los protestantes o evangélicos o pentecostales que están más presentes. Hay una reducción de los católicos, pero no es una reducción muy significativa en términos de qué religión practica usted, ¿no? Pero siguen siendo muchos más los católicos. Para el 90.8% de los ocañeros la religión es algo importante. Y les preguntamos sobre tres temas puntuales en temas de conservadurismo: eutanasia, divorcio y homosexualidad. Fíjense ustedes, tenemos una sociedad que bueno, yo quiero decir que esto puede ser también un lío metodológico. Puede que en la encuesta telefónica hayamos capturado a gente más educada, y con esa gente más educada pues hay menor conservadurismo. Cuando volvemos a la cara, nos encontramos probablemente con gente más real en términos, en comillas lo pongo, y resulta que vuelve a aparecer altos niveles de conservadurismo frente al rechazo a la eutanasia, frente al rechazo a la homosexualidad. Pero ojo, el divorcio no es tan fuertemente rechazado como las otras tendencias. Y fíjense lo que pasa cuando analizamos. En el divorcio, los colombianos y los ocañeros parece que se comportan igual, el nivel de desaprobación es el mismo. Pero fíjense, en términos de eutanasia rechazamos más la eutanasia, y en términos de homosexualidad pues también hay mayor rechazo en Ocaña que en Colombia en promedio en general. O sea que sí es una sociedad altamente conservadora. Y entonces lo que hice fue dividir ocañeros y decir, sacar los ocañeros jóvenes y los más viejos, ¿no? En dos grupos, para ver si ese conservadurismo correspondía a los niveles de edad. Y fíjense que sí. Entonces encontramos que la homosexualidad, la gente más vieja, perdón, los de 31 o más años, ya los puse con los adultos, ahí se fueron en la bolsa, son más conservadores. La homosexualidad es menos rechazada por los jóvenes, menores de 30 años, fíjense. Y en términos de eutanasia, también hay mucho mayor rechazo por parte de los ancianos que por parte de los jóvenes. Y lo mismo pasa, digamos, en términos del divorcio, la desaprobación de los adultos es superior a la de los jóvenes. Por el momento, estos son los hallazgos más significativos del barómetro Ocaña, pero los invito a escuchar las reacciones de nuestros expertos que nos acompañan virtualmente y van a hablarnos de más sobre qué les deja ver estos resultados en términos generales sobre el barómetro Ocaña. Muchas gracias. Y entonces, voy a dar la palabra aquí en este ejercicio. Vamos a escuchar a continuación. Nos acompaña el profesor Daniel Montalvo. Él es director de operaciones en el Center for Global Democracy y la Pop Lab de la Universidad de Vanderbilt. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación por encuestas. Es experto en opinión pública, diseño muestral y elaboración de cuestionarios, y tiene un doctorado en ciencia política. Profesor Daniel, muchas gracias por acompañarnos y tiene usted la palabra en este espacio. Bienvenido a la Universidad de Ocaña. Con todas y con todos, espero que me estén escuchando bien. Como ya les mencionaba hace un momento, Dairon, mi nombre es Daniel Montalvo y trabajo desde el año 2006 en lo que antes se conocía como LAPOP, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, que luego cambió. Este proyecto, esta institución nació bajo la iniciativa del doctor Mitchell Seligson, que fue de hecho profesor de Miguel García Sánchez cuando estudiaba en Pittsburgh y fue mi profesor también aquí en la Universidad de Vanderbilt cuando estudiaba mi doctorado. ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene mucha relación el proyecto y los estudios que nosotros llevamos a cabo con el barómetro de Ocaña. Porque nosotros tenemos un estudio que quizás algunos de ustedes lo conocen, que se llama el Barómetro de las Américas. De hecho, algunos de los resultados se han presentado de forma comparada acá en la presentación que ha hecho el profesor Dairon Reyes. Y justamente varias de las herramientas metodológicas que usa el estudio del Barómetro de Ocaña
son muy similares a las herramientas que utilizamos nosotros. Y aquí es en donde yo me quisiera enfocar, justamente en la parte metodológica del estudio, que me parece importante hacer un breve análisis sobre ese tema y luego dejar a Miguel García, que más bien él es el experto en opinión pública en Colombia, que haga un análisis de la parte de los resultados sustantivos del estudio. Entonces, para hablar un poco de la metodología, los cuestionarios que usa el barómetro de Ocaña son bastante similares, si no los mismos en muchas preguntas, a los cuestionarios que utilizamos nosotros aquí en el Barómetro de las Américas, en el Centro para la Democracia Global. Entonces, algo que les quiero comentar es cómo creamos estos cuestionarios. Estos cuestionarios nacen primero con ideas de temas que queremos medir. ¿Sí? Siempre se formula una teoría y queremos medir a través de preguntas si es que la gente nos podría brindar un respaldo científico sobre estas teorías que queremos medir. Sí, eso en términos generales es parte del método científico que se utiliza en esta encuesta y en varias de las encuestas en otros países que hacemos nosotros, pero también en el barómetro de Ocaña, según lo que hemos podido ver en la exposición que hizo el profesor Reyes. Entonces, las preguntas primero las formulamos en un grupo de expertos, se llevan a cabo talleres y un grupo de expertos formulan las preguntas, pero claro, nosotros sabemos que muchas veces la redacción de estas preguntas, si bien es cierto, funcionan perfectamente para medir la teoría, el momento que uno las lleva al campo y las lee a las personas que van a responder estas preguntas, la gente muchas veces no entiende bien la pregunta, a veces las preguntas están formuladas de una forma demasiado académica, entonces se necesita aterrizarlas a un lenguaje común para que la gente que pueda entenderla, tanto la gente que tiene educación de doctorado como la gente que tiene pocos años de educación e incluso gente sin educación. Entonces hacemos unas entrevistas cognitivas antes de tener el cuestionario final donde reclutamos personas de diversas características socioeconómicas y les hacemos estas preguntas que nosotros queremos aplicar en nuestros estudios. Les pedimos que por favor, cuando estén formulando su respuesta en su cabeza, que nos digan en voz alta qué están entendiendo con la pregunta, cómo buscan la respuesta dentro de su cabeza y luego cómo ellos procesan la información para podernos dar la respuesta final. Hacemos un análisis cualitativo muy riguroso para poder tener una pregunta muy bien formulada. Muchas de estas preguntas, como les digo, son exactamente las mismas preguntas que hacemos en el Barómetro de las Américas. Las preguntas que están en el Barómetro de Ocaña usan la misma formulación y eso da cabida a que se pueda hacer una comparación entre las respuestas que tenemos, no solamente en los estudios nacionales que hacemos en Colombia, que de hecho acabamos el estudio a finales de 2025, un estudio nacional, y ahora estamos haciendo otros estudios en otros países. Entonces, la riqueza de la información, como lo dijo el profesor Reyes, es muy amplia, hay muchísimas preguntas, lo que se ha presentado aquí solamente es una parte pequeña, pero no solamente permite identificar cuál es la opinión pública de la gente de Ocaña, sino que permite comparar esa opinión pública con el resto de colombianos, pero también con el resto de gente de América Latina, porque estas preguntas nosotros las hacemos en alrededor de 22 países en todo el continente. De hecho, también la hacemos en los Estados Unidos y Canadá. Y les invito a los estudiantes y a los profesores a que hagan comparaciones con los datos. Las bases son gratuitas. Ustedes pueden descargar las bases de datos y hacer las comparaciones sin ningún inconveniente. Ahora, hay que hablar un poquito también de la muestra. La muestra, nosotros obviamente en el Barómetro de las Américas tenemos muestras nacionales, pero aquí sabemos que la muestra en Ocaña se ha hecho de una forma también probabilística, una encuesta rigurosa, no se está yendo a
a tiendas, a bodegas, a centros comerciales, a interceptar a la gente que sale de sus trabajos, etcétera, para hacerles preguntas. Eso no funciona porque en ese caso la información que uno tiene puede tener sesgos porque no se está eligiendo a las personas que van a contestar la encuesta a través de métodos probabilísticos rigurosos que son necesarios para poder tener estos márgenes de error que les comentaba el profesor Reyes. Un tema que me quedó una duda y que quisiera saber más es cómo se eligieron las manzanas en estos 12, 16 sectores y luego dentro de las manzanas nos explicó el doctor, el profesor Reyes, cómo se elegían los hogares a través de una selección sistemática, saltando un hogar en cada una de las manzanas, pero también sería interesante conocer cómo se seleccionaron a los encuestados dentro de los hogares, porque un encuestado representa la voz de un hogar, entonces sería interesante saber cómo se llevó a cabo ese proceso. Otra cosa que vale la pena destacar de esta presentación en la parte metodológica es el acompañamiento y la participación de estudiantes en este proyecto. Eso es algo que nos parece fascinante a nosotros porque, claro, los datos que ustedes ven en las diapositivas se ven muy bonitos visualmente y uno no necesariamente conoce todo el esfuerzo que requiere obtener ese dato. Y los estudiantes que han estado involucrados en obtener esa información, en recolectar los datos, han podido experimentar en carne propia lo difícil que es estar una hora o a veces más tiempo con un encuestador haciéndole preguntas y recibiendo la información. Eso es algo digno de admirar y académicamente es excelente para los estudiantes, pero también dice mucho de la calidad de los datos. Estos datos claramente tienen una calidad muy alta y la confiabilidad de los procesos es bastante sólida. Entonces, quisiera aprovechar para felicitar a todo el equipo por el trabajo que han hecho. No me quiero alargar mucho más, creo que más bien le voy a dar paso ya a Miguel porque él va a tener cosas más sustantivas que decir en cuanto a los resultados, pero sí quería hacer esta observación sobre la parte metodológica porque un estudio bien hecho tiene que tener una metodología científica detrás de eso y eso es lo que hemos observado en este trabajo que está llevando a cabo la Universidad San Francisco de Paula Santander Ocaña. Les agradezco mucho por la invitación y le doy la palabra de vuelta al profesor Reyes o a Miguel. Bien, bueno, muchas gracias, Daniel. Voy a, si me están escuchando, porque yo sigo viendo ahí en la pantalla a Daniel. Estas encuestas, poder compartir este juego de resultados y bueno, tenemos un convenio activo, presente con la POP y eso hace que este estudio siga haciéndose con el rigor necesario. Nos acompaña también el profesor Miguel García Sánchez, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es PhD en Ciencia Política con una amplia trayectoria en estudios electorales y de opinión pública, particularmente en el análisis del comportamiento político y la formación de opiniones en contextos sociales. Profesor Miguel, bienvenido, tiene la palabra, ya usted es bastante conocido en la Universidad de Ocaña y bueno, me da gusto que de nuevo esté con nosotros compartiendo sus análisis, su reacción sobre estos resultados. Bueno, Dairon, muchísimas gracias por esa introducción. Como dijo Daniel, aquí detrás de cámaras estábamos conversando y entonces habíamos cuadrado justamente que él iba a hacer un énfasis en la parte metodológica, yo voy a hacer una lectura un poco más de las cosas que me llamaron la atención de este estudio. Cuando uno se dedica a esto, pues empieza a desarrollar como una especie de habilidad
de encontrar las piezas del rompecabezas y va a tratar justamente de unir algunas de las piezas de este rompecabezas que nos presentó Dairon y que, como dijo Daniel, pues tiene la virtud de ser un estudio que, al emular aquellos estudios de pioneros de la Universidad de Vanderbilt y ahora ya con una larga trayectoria, pues tiene una solidez metodológica importante. Entonces voy a arrancar un poco felicitando a la Universidad Francisco de Paula, por seguir apoyando este ejercicio y porque esto es importante. Yo creo que estos ejercicios que nos abren ventanas a la opinión y a la cultura política municipal nos obligan a entender esas dinámicas de la cultura política desde otro punto de vista, tratando de entender esas dinámicas a partir de lo que es propio social y políticamente de una zona, y entonces nos obligan a tener una comprensión más amplia del fenómeno de la política, de la cultura política, que no se restringe únicamente a el mapa o la fotografía nacional. Entonces, yo lo que quisiera es hacer énfasis en dos cosas que creo yo cuentan estos resultados. Yo los llamé como dos historias que de alguna manera describen una suerte de paradoja. Y ya les voy a explicar por qué. Porque son como dos caras, por supuesto, de la misma moneda, que la moneda es Ocaña, pero por una ahí está en la cara en positivo y la cara en negativo. Entonces voy a arrancar por lo primero, y es que creo que aquí vemos una historia de optimismo que tiene dos componentes. A mí me llama la atención que los ocañeros son más optimistas que en la medición anterior sobre la economía nacional. De hecho, el porcentaje que cree que las cosas están mejorando en el municipio se multiplicó por 5. Y eso, en opinión pública, no son números pequeños. Es decir, un salto de esa naturaleza en un lapso de 2 años es muy importante. Y esto parece estar relacionado con una recuperación de la capacidad económica de los hogares tras un deterioro económico detectado por el estudio 2023, que probablemente estaba vinculado a la pandemia y a los ciclos económicos de la zona. Yo he estado, como algunos de ustedes saben, aproximándome a la región del Catatumbo y a la región de Ocaña, y efectivamente hay unos ciclos de las economías locales, legales e ilegales, que yo creo que pueden estar reflejando este mayor optimismo. Y entonces esto nos da una pista interesante, porque nos sugiere que las personas están evaluando la situación económica nacional a partir de dinámicas locales o personales, y esto entonces le habla un poco a esas teorías del voto económico que nos hablan justamente de algo que puede ser distinto, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que esto es muy interesante, y aquí el estudio nos aporta un elemento muy valioso para ese elemento positivo de la historia que cuenta el estudio. Y el segundo elemento positivo también lo mencionó Dairon, pero me gustaría enfatizar un poco eso, y es ese optimismo sobre el gobierno local. La confianza en la alcaldía no había llegado a los niveles tan altos del 2025, se multiplica por 3 desde el 2023, y el alcalde tiene unos niveles de aprobación enormes. Lo que habría que mirar, que es aquello que llamó Dairon el efecto de Miro, es qué es lo particular de su gestión, cómo es que ha construido una coalición de esa naturaleza, y estos números no son poco relevantes, dado que pues vamos a enfrentar un proceso electoral local el año entrante. Entonces, pues digamos que eso completa ese panorama de optimismo de los ocañeros, que tiene que ver con la dimensión económica y con la dimensión de la gestión pública. Bien, pero por otro lado, habría como una suerte de historia de pesimismo que tiene que ver con la creciente preocupación de los ocañeros por la inseguridad, la cual se duplica. Eso de alguna manera va de la mano de lo que está sucediendo a nivel nacional en términos de datos de opinión pública, y en el caso de la región del Catatumbo eso no es sorprendente por lo que viene sucediendo en la región, y particularmente lo que sucedió con la confrontación entre grupos armados en enero del 2025. Entonces fíjense que aquí lo que vemos en este lado menos positivo del análisis es que esa respuesta por parte de las personas que fueron entrevistadas por el equipo de trabajo de la universidad nos cuenta que esas preocupaciones, que aunque son similares a las del país, probablemente están enraizadas o tienen raíz en dinámicas locales, ¿cierto? Es decir, es muy interesante ver cómo
ese comportamiento que se parece a lo nacional está enraizado en una dinámica local y así efectivamente hay que verlo, ¿no? Y esto lo va a conectar con una cosa que me parece interesante, que nos habla un poco frente a la relación seguridad, eh, comportamiento electoral, por decirlo de alguna manera. Entonces, al tiempo que sube la preocupación por la seguridad, y aquí yo estoy simplemente tomándome la libertad de juntar algunos de los elementos de la encuesta, cae el porcentaje de personas autoubicadas en la izquierda, la calificación del presidente es la más baja, es más baja que a nivel nacional, y casi un 60%, como nos lo mostró ahí, donde los ocañeros votaría por un candidato de un partido distinto al presidente. Entonces, fíjense que, claro, esta es una región que viene viviendo retos de seguridad muy importantes a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, pero yo creería, digamos, que esta preocupación por la seguridad y los bajos niveles de desempeño y de intención de voto de los ocañeros por un candidato respaldado por el gobierno nacional probablemente nos habla, digamos, de una clara atribución de responsabilidad del deterioro de la seguridad al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en otras regiones del país, aunque hay una creciente preocupación por la inseguridad, digamos, no vemos esas mismas respuestas desde el punto de vista, digamos, de la calificación del gobierno nacional o incluso de la intención de voto. Entonces, probablemente aquí sí vemos que, a diferencia de lo que pasa a nivel económico, en donde probablemente la gente está formando su opinión a partir de cambios y dinámicas locales, la opinión frente a temas de seguridad, en donde hay una opinión un poco más pesimista, puede estar mucho más ligada a una atribución de responsabilidad frente al deterioro de la seguridad, digamos, endilgado al gobierno nacional. Ahora, si mi interpretación es correcta, y Dairon ya lo mencionó, probablemente entonces a Iván Cepeda no le va a ir nada bien en el municipio, y entonces yo me puse ayer a buscar un poco los resultados de elecciones al Senado en Ocaña, y en efecto el pacto, que fue primero a nivel nacional, quedó de sexto lugar en el municipio. Entonces yo creo que esto me permite pensar que mi interpretación entre la conexión de seguridad y evaluación del gobierno existe en el caso de Ocaña. Entonces, esos son mis dos elementos centrales. Yo creo que eso es lo que nos cuenta el lado positivo y el lado menos positivo de los datos que aparecen acá. Y quisiera cerrar con tres elementos un poco más pequeños. En asuntos de paz vemos una caída importante al apoyo a una salida negociada y al acuerdo de paz. De nuevo, a nivel nacional también sucede eso, pero Ocaña sigue siendo un territorio más pro paz que el promedio de Colombia. Y esto probablemente es común en municipios que han estado expuestos a inseguridad, pero no deja, digamos, de ser un poco desalentador. Pues, por ejemplo, la caída del apoyo al acuerdo. Yo estoy trabajando en un proyecto justamente con uno de los casos siendo el Catatumbo sobre implementación del acuerdo de paz, y, digamos, dadas los escollos que ha tenido la implementación del acuerdo, no me sorprende este resultado. Sin embargo, me sorprende un poco lo que yo llamaría el retroceso del municipio en materia de valores sociales. Ese retroceso, sin embargo, lo mueven los más viejos, entonces aquí no podríamos atribuir ese cambio a esas tesis que están de moda sobre el conservadurismo de los más jóvenes, pero aquí de todas formas yo haría un llamado de atención a que se revise, porque creo que eso puede estar correlacionado con el cambio de modalidad de la encuesta, ¿no? Hubo una presencial en el 19, presencial en el 25, pero entre tanto hubo dos encuestas telefónicas, entonces de pronto esas fluctuaciones pueden estar asociadas a ese cambio de la modalidad de aplicación del estudio. Bien, y por último yo quisiera llamar una atención a algo que es como mi discusión técnico metodológica, no sé cómo llamarla, y es que se me antoja que la pregunta de ideología, yo vengo de un tiempo atrás pensando que esa pregunta de ideología que hacemos en las encuestas con la autoidentificación ideológica no es buena. Y este caso me ayuda a sustentar mi punto, el caso de Ocaña, y es que si ustedes se fijan, como les decía anteriormente, cae la aprobación del presidente. Los ocañeros no quieren votar por el candidato del gobierno. Pero aumenta, digamos, pero hay una falsa imagen en la pregunta de ideología sobre un centro gigante que no aparece en la intención de voto. ¿Sí me explico? Es decir, ahí estamos
usando una pregunta de ideología que luego con ella hacemos esta clasificación entre centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda-derecha, y probablemente nos está mostrando un panorama que es engañoso. Entonces, digamos, algunos encuestadores hablan de que el centro sigue siendo muy grande, pero los colombianos no se ubican en el centro cuando se trata de intención de voto. Digamos, claramente vamos a tener un debate electoral en un par de semanas en función de dos coaliciones que no están en el centro, que una trata, digamos, de capturar sectores del centro. Entonces, no sé si esta pregunta sobre ideología la tenemos que empezar a repensar, porque en el caso particular de Ocaña me sorprendió mucho, ¿no? Esa caída de la izquierda, si no me equivoco, repunte leve de la derecha, pero un centro muy estable que no se refleja en las otras preguntas. Entonces, digamos, la invitación, más allá, por supuesto, del estudio de Ocaña, sino es en general para todos quienes trabajamos estos temas, es de pronto echarle un poco más de cabeza a esto. Y finalmente, pues termino felicitándolos por la presentación, por esta oportunidad que nos dan, digamos, estos datos de pensarlos también a la luz de lo nacional y de lograr articular nuevas ideas. Y bueno, esperamos seguir contando con este estudio y cuenten con el apoyo del Observatorio de la Democracia para lo que sea necesario en los próximos años. Muchas gracias. Del evento y bueno, les agradecemos profundamente esta oportunidad que nos han dado de escucharlos. Gracias, profesor Miguel. Próxima vez, ojalá personalmente. Qué bueno, que nos vemos y entonces la próxima, ojalá nos veamos personalmente. Bueno. Bien. No sé si podemos subir un poco la luz. Y en aparte final del evento, algunos se despertaron, ¿no? En esta parte final del evento lo que vamos a hacer simplemente es tratar de escuchar algunas reacciones, ¿sí? Escuchar algunas reacciones a los datos y vamos a invitarlos a participar. La profe Adriana, vamos a hacer una pregunta general, y quienes deseen participar ganan nota en ciencia política. No, mentira. Bueno, y para empezar la reflexión, después de haber visto estos resultados del barómetro Ocaña, vamos a empezar con la primera pregunta es, ¿qué resultados de los que presentó el profesor Dairon les llamó más la atención y por qué? Levantamos la mano, yo le acerco el micrófono y socializamos un poco, abrimos estas reflexiones. Alex está que se habla ya, ¿no? Lo noto ansioso por conversar. ¿Alguna reacción? No sé si... Ah, bien, adelante. ¿Cómo es su nombre, por favor? Mario. No, para todos, para todos. Muchas gracias. Adelante, Mario. Qué importante que esta universidad, la nuestra, la mía, haga el trabajo de extensión comunitaria, y es muy importante porque permite ese vínculo con la academia y la comunidad.
Viendo ese trabajo tan completo que se ha hecho, pues me llama la atención varias cosas, por acá las tengo apuntadas. Bueno, primero que todo, pues qué bueno fuera que la población, antes de hacer una respuesta frente a las preguntas que se hacen, pues lo pensara de forma más personal y no parcializada para que el resultado fuera mucho más efectivo. El barómetro, y lo dice claro ahí en la diapositiva, muestra el índice de posesión de bienes bastante alto, ¿cierto? Como lo dice la estadística. Pero, por ejemplo, ya que está aquí nuestro alcalde encargado, vemos que en el CISBEN la población de más bajo puntaje es la que más está en Ocaña. Entonces, a veces es como incoherente la respuesta, o a veces nos dejamos caer con las preguntas y las respuestas que estamos dando. De igual manera, el barómetro arrojó de que la población de Ocaña es bastante conservadora, ¿cierto? Sí. Pero estamos viendo que los valores están muy bajos y los comportamientos de la comunidad frente a la convivencia, pues tampoco se está viendo, estamos infringiendo normas. Entonces, una cosa como que no lleva a la otra, queda como un sinsabor ahí, ¿cierto? Un conservadurismo conveniente, dice usted. Exactamente. Entonces, y frente al tema político, pues es relativo, ¿no? Porque la intención de voto pues está parcializada. Yo creo que si hoy en Colombia tuviéramos un tercer candidato, y pongo un ejemplo, Mario Hernández, Arturo Calle, estoy seguro que sería finalista y bloquearía lo que está parcializado en este país. Entonces, pues son formas a veces diferentes de pensar, pero de igual manera es pero muy importante conocer qué piensa la gente de cómo estamos. Eso es muy, muy importante. Y ese efecto, Emiro, pues obvio que se está viendo, pero también es relativo. Se está viendo, claro, en la parte rural se está viendo muchísimo, en la parte de mejoramiento de vida se está viendo muchísimo, pero también hay partes que no las conocemos de fondo porque no se ha llegado a un debate exacto. Por ejemplo, a veces digamos, no, es que la policía no va, pero sabemos cuántos policías tenemos en Ocaña en el momento. Sabemos que el área del área comunitaria de la policía verdaderamente está disponible o la tenemos ocupada con temas de violencia intrafamiliar. Sabemos realmente cómo está el estado financiero, la política fiscal del municipio para poder decir por qué no invierten, por qué no hay recursos. Sabemos o somos conscientes de que estamos pagando los impuestos para que se vean las obras. Entonces, son temas muy relativos. Yo creo que esta encuesta nos arroja una posición muy importante frente a lo que la comunidad piensa frente al municipio. Me preocupó que no vi en instituciones la calificación a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría y al ICBF, que considero que también es importante. Sí. Respondo primero lo metodológico y bueno, luego pues estoy de acuerdo con algunas de sus apreciaciones. En el tema de preguntas sobre instituciones específicas, antes era un poco más generoso, pero por optimización de la encuesta es que se vuelve insostenible. Y en el tema de posesión de bienes hay que hacer una claridad, digamos, el índice sube por una percepción social de que quien tiene acceso a estos recursos, nevera, celular, lavadora,